Buenas tardes a todos. Simplemente aclarar que fui ministro, después vino el golpe de Estado y nos quedamos fuera, out. Eso es importante aclarar, ¿no? Y en realidad es un tema un poco de aproximación más global, ¿no? Hasta con un cierto complejo. ¿En qué sentido? En que los que me precedieron y las que me precedieron ya dijeron casi todo, ¿no? Y lógicamente, cuando uno está en esta posición, trata de hacer un poco una síntesis y tratar de aportar más elementos de reflexión. Y hay que saludar también el gran nivel de todos los expositores y expositoras, ¿no? Además del alto nivel, con un carácter pedagógico, metodológico, hasta diría envidiable, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes, más que formular teorías, etcétera, esta reflexión que está centrada sobre el tema de la auditoría de la deuda, pero entendida en un contexto regional, subregional e internacional, ¿no? Y empiezo por desgajar uno de los aspectos que tal vez hasta ahora sigue siendo polémico, ¿no? Incluso debates entre los doctrinarios del derecho internacional, es el mito de que, y hablo de mito a propósito, ¿no? El mito de que el derecho internacional es difuso, la sociedad internacional es difusa. Por lo tanto, el derecho internacional es ineficaz, carece de eficacia. Mientras que el derecho interno, uno tiene un parlamento, se sanciona la ley, ¡bum!, se aplica la ley. Y además, el mito de que la diferencia sustancial entre el derecho internacional y el derecho interno es la sanción centralizada. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si no logramos desgajar este tema, esto es propio de la doctrina occidental, ya vendremos después en una aproximación mucho más jurídica. Si no logramos desgajar esto, no vamos a poder entender ni explicar existencia de organizaciones como la OMC, los tratados de libre comercio y los tratados de promoción y protección de las inversiones, entre tantos otros acuerdos internacionales. Decía un gran pensador del derecho internacional, Charles Schumann, que la norma jurídica, ¿no? Y es aquí donde viene la distinción con la doctrina occidental, la norma jurídica en realidad es producto de las contradicciones, de las fuerzas que están en pugna, que sea a nivel interno, que sea a nivel internacional. Y no existe distinción en realidad de fondo entre el derecho nacional y el derecho internacional. Espero que no les aburra esta premisa, porque esta premisa es fundamental para lo que venga después. Y eso se nota incluso en derecho interno, ¿no? No basta con que se reúnan unos cuantos ciudadanos y proclamen, por ejemplo, la propiedad colectiva de los bienes. Sería iluso, ¿no? Incluso nosotros podemos hacer acá, ponernos de acuerdo y sacar una nueva carta de la ONU en donde el respeto a los valores del medio ambiente, crímenes internacionales, deuda y ciertas instituciones internacionales queden fuera de la ley. Podemos hacerlo. Incluso podemos establecer un marco de sanción, pero la efectividad está sometida a la contradicción, lo cual implica de que para que el derecho sea eficaz, tiene que ser el producto de la variación de la correlación de fuerzas, ¿no? Si miramos incluso constituciones, dejemos de lado un poco el derecho internacional, la paraguaya, varias constituciones centroamericanas, etcétera, la norteamericana, la normativa de la Unión Europea. Cuando se formula este principio de que el derecho de propiedad es inviolable,
se dice en general esta formulación. En realidad lo que está demostrando esa norma es qué clase, qué sector tiene el poder dentro del Estado. Así de simple es el derecho, ¿no? Todo lo que venga después ya es mitología jurídica o metajurídica al menos, ¿no? Y para reforzar un poco lo que digo, me acuerdo que en uno de los tantos debates allá, yo viví mucho tiempo en Europa, 20 años, ¿no? Y eran temas que debatíamos. Y en un determinado momento habría que concretar, porque eran doctrinarios, Alain Pelé, Jan Brownlee y varios otros, ¿no? Y entonces, como están divagando de que, bueno, la diferencia es la sanción, que está centralizado, que hay un juez en el derecho interno, de que en el derecho internacional no existe juez, cosas así, ¿no? Hice una pregunta a uno de ellos, que me diga cuántos directivos, dirigentes responsables de sociedades transnacionales están en la cárcel en Alemania, Inglaterra, Francia, etc. Silencio mortal, la respuesta es cero, no existe. Y pregunté a varios otros juristas y a los estudiantes allá en la Complutense de cuántos ciudadanos comunes están en la cárcel. La respuesta fue casi llena las cárceles y las prisiones en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares. Se cae el mito de la centralización y entramos en el terreno de la efectividad del derecho, ¿no? ¿Y por qué empiezo con derecho internacional? Porque el problema de la deuda no es un problema interno. El problema de la deuda externa es un problema de naturaleza internacional, uno. Dos, el problema de la deuda externa es parte de un proyecto político estratégico internacional. Y tres, en el problema de la deuda externa, juega todavía y va a seguir jugando a pesar de que algunos ya están proclamando la desaparición del Estado, sobre todo en la doctrina occidental, se entiende por intereses ideológicos, ¿no? Neoliberales, es de que siga actuando y va a seguir actuando el actor privilegiado de las relaciones internacionales, que es el Estado. Y eso duela a los doctrinarios neoliberales, incluso neoliberales del derecho internacional, ¿no? El otro elemento es de que la efectividad del derecho internacional hoy es indiscutible. Siempre fue discutible, pero hoy es indiscutible. Es mucho más eficaz que el derecho interno. Hasta el tomate que hoy ponemos en la ensalada probablemente tenga como base jurídica o base normativa un tratado de libre comercio o un tratado de cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Y es tan eficaz el derecho internacional que hoy un inversor, una persona particular, una persona física, incluyendo cuando el inversor es una persona jurídica o moral, puede demandar directamente a los estados ante instancias internacionales, como sería el caso del CIADI, o en todo caso la Corte Permanente de la Haya de Arbitraje, o aplicando las reglas de la UNCITRAL, ¿no? Allí es donde se ve la eficacia de la normativa jurídica, ¿no? El otro elemento es de que cuando la normativa jurídica varía, cambia cualitativamente, es porque también la correlación de fuerzas cambia. Y siempre es importante para un jurista hechos bien materiales, ¿no? Si no se hubiera impedido de que el ALCA penetrara como la normativa jurídica que regula las relaciones sociales en el continente a través de una movilización fuerte continental, esa variación no hubiera existido. América Latina hubiera sido muy diferente. Y no hubiera existido
el punto de inflexión o el cambio de dirección del Mercosur, no hubiera existido simplemente ALBA, menos todavía UNASUR. No sé si me explico, pero son hechos bien concretos. Evo Morales nunca hubiera podido denunciar el convenio de Washington del 65 en el 2007 si la correlación de fuerzas a nivel interno no hubiera variado, o si a nivel regional esa correlación de fuerzas no hubiera variado. Evidentemente varió y crea un nuevo cuadro normativo que a lo mejor probablemente implique o pase por la transformación de bloques, conformación de subbloques, etcétera, pero allí está presente el elemento fundamental de la correlación de fuerzas. Más aún, porque hoy la normativa de la OEA es ineficaz. La OEA es ineficaz, es inaplicable, porque varió la correlación de fuerzas y porque la cuestión incluso de cláusula o de seguridad democrática o simplemente cláusula de legitimidad democrática aparece como una normativa justamente de profundización de bloques alternativos al bloque dominante. Haciendo la salvedad de esta breve introducción, entraría un poco ya directamente al tema de primero la deuda como tal y la auditoría, ¿no? Pero tratando de dar otro enfoque de una perspectiva más de política internacional, ¿no? Y saludo acá a Lucía, es importante, la compañera, ¿no? Una de las mujeres combativas, ¿no? Que pienso que gracias a su trabajo también esa correlación de fuerzas varió y hoy podemos justamente tener este tipo de debates, ¿no? Cuando hablamos de deuda, estamos hablando de cuestiones financieras, ¿no? Siempre en la órbita de las relaciones económicas, comerciales y financieras internacionales, ¿no? Y el problema de la deuda es, ante todo, lo había dicho al inicio, un elemento fundamental de acción de instituciones internacionales o de estados o de grupos de estados en el que se vehiculiza un proyecto político a nivel internacional o, si se quiere, a nivel planetario. Y las consecuencias de esa política también se hace sentir en el plano internacional y en el plano interno. Hoy el compañero chileno que está hablando habló incluso de las sutilidades de las variaciones del lenguaje, pero el contenido es el mismo, ¿no? Es la misma política. Y el objetivo de esta política, digamos, que se implementó, necesita de dos elementos que son esenciales y que están íntimamente correlacionados. Por un lado, una institucionalidad internacional que garantice que ese proyecto se vehiculice, se materialice y, si fuera el caso, se imponga por la vía de la fuerza o simplemente de la coacción para que ese mismo proyecto llegue a concretar el objetivo, que es, como dice Robert Charban, que es de hacer del planeta un campo en donde las fuerzas del mercado, las corporaciones y las sociedades transnacionales se expandan sin ningún tipo de barreras. Y el otro elemento que es fundamental para la vehiculación de este proyecto es el cuadro normativo internacional. Y este cuadro normativo internacional es justamente el marco jurídico, político, ideológico que materializa, ata y limita cualquier acción que pueda ir más allá en términos de alternativas.
Acá llegamos al tema de la auditoría, ¿no? Vamos a ir profundizando en cada debate después. Y la auditoría se ubica en un contexto especial, por lo menos hoy a nivel regional, en el que justamente nosotros hemos asistido a la variación cualitativa de la correlación de fuerzas. Hubieron varias experiencias de auditoría, ¿no? El caso de, aunque haya sido por vía judicial, no importa, ¿no? Hay varios mecanismos y varias vías, ¿no? El caso de la sentencia Olmos en el 2001, ¿no? Que fue incluso abordado desde el punto de vista financiero penal, ¿no? No tuvo seguimiento. Eso es, digamos, un asunto de los movimientos argentinos. Lo cierto es que allí, en ese momento, es que el juez dijo de que las instituciones como el FMI y el Banco Mundial tuvieron una conducta criminal. Así es. Sin embargo, no se dio la efectividad del derecho. Si hubiera sido un pequeño traficante de droga, lo más probable es que ya haya sido condenado a unos 15 o 20 años de prisión, no los pequeños dealers, ¿no? A ellos sí se le aplica a rajatabla la normativa. Se tuvo también varios intentos de auditoría, y cuando se da esa variación de la correlación de fuerzas, tuvimos también el caso de Brasil, ¿no? Que falta de efectividad, es que un gobierno, en medio justamente de la recomposición de fuerzas a nivel hemisférico americano, anula a través de un decreto una deuda que fue contraída, que evidentemente de naturaleza odiosa, incluso violatoria de todas las normas, ¿no? Que es la deuda que fue contraída por Paraguay ante los banqueros suizos, ¿no? Eso se llama en derecho internacional acto unilateral del Estado, que es largamente tratado en el seno de la Comisión de Derecho Internacional y que evidentemente, aunque haya pasado desapercibido, fue objeto de varios debates, ¿no? ¿Qué pasaba, qué no pasaba, cuáles iban a ser las consecuencias? Y lógicamente siempre aparece el elemento ideológico de que si damos ese paso, los países desarrollados van a cortarnos crédito, van a venir las contramedidas o represalias o retaliaciones, como dicen algunos, y vamos a quedar aislados. En el contexto del alza de la lucha de los pueblos en América Latina, se da eso y Paraguay nunca recibió ninguna sanción. Y se anuló la deuda y no se pagó un solo céntimo más. Eso fue gracias sobre todo a que había un mecanismo social, una movilización social de protección que estaba justamente peleando por o luchando por un modelo alternativo, ¿no? El otro hito que es importante fue el caso de la auditoría de Ecuador, ¿no? Que marca también un punto de inflexión. Si las auditorías, evidentemente, no son novedades en materia de los estados, sobre todo en materia de edad pública, el caso Getulio Vargas, el caso, digamos, incluso de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, Polonia, etc. Lo cierto es que se da en un contexto privilegiado en que asistimos a la creación de contrabloques alternativos, o por lo menos que pretenden ser alternativos, al modelo predominante a nivel planetario, que es el modelo neoliberal. Y ese elemento es un elemento fundamental, ¿no? Otro punto importante es de que tuvo un gran ingrediente de debates societales, de paradigmas, ¿no? De matrices. Uno de los que me precedió hablaba de matriz, ¿no? Y en este caso no cualquier matriz, es una matriz radicalmente diferente y un paradigma societal cualitativamente distinto al modelo social internacional imperante, ¿no? Basado en la cooperación, la solidaridad, cambio de matriz productiva, etc. Y todo ello además
en medio de un contexto regional en que aparecen variaciones de fondo en un bloque de origen neoliberal como el Mercosur, acompañado por el surgimiento de gobiernos democráticos, progresistas, con proyectos nacionales populares algunos, otros más radicalizados en el sentido de ir más allá, pero eso también ayuda y coadyuva a que ese elemento político que se llama auditoría haya sido realmente un elemento o punto de inflexión en la materia, ¿no? Que haya tenido un gran reconocimiento internacional o impacto internacional es otro debate. Lo cierto es que el cambio de direccionamiento, de reorganización del Estado, de la matriz del Estado, también posibilita eso. Es muy, diría en términos hipotéticos, hubiera sido muy complicado iniciar una auditoría con Fernando de la Rúa, por ejemplo, o con Duhalde, ¿no? O con Menem, que eran gobiernos absolutamente neoliberales y cuyo interés no era justamente aclarar este punto, ¿no? Además, la auditoría pone en relación directa, en este contexto, proyectos que hoy por lo menos aparentemente, y ese también es un objeto de debate, yo sostengo que sí que estamos llegando a una etapa decisiva de paroxismo, ¿no?, de las contradicciones, que en esta etapa aparece como germen, a lo mejor les choca, ¿no?, que no me hablen de Huntington, no, pero estamos en un proceso de construcción de una nueva civilización frente a un sistema de barbarie, ¿no?, que solo ofrece guerras, violencia, bombardeo y violaciones constantes, permanentes, estructuradas y prolongadas en el tiempo de toda norma de civilización y de toda norma jurídica. Ni hablemos de Irak, Afganistán, Libia. Hoy es el turno de Siria. Ayer fue el turno de Vietnam y fue el turno de varios. Fue también el turno de los golpes de Estado en los años 2000 acá, los intentos de golpe de Estado, el golpe de Estado en Venezuela, y la historia continúa con Honduras y finaliza coyunturalmente con Paraguay, ¿no? Entonces, es a ese paradigma de barbarie, yo no voy al punto de hablar de choque de civilizaciones, ¿no?, ni choque de barbarie como lo hace Gilbert Achcar, ¿no?, pero sí hablo de paradigmas civilizacionales que hoy están confrontados, ¿no? Y ese paradigma de confrontación es tan aguda hoy que a más de uno habrá sorprendido la gran movilización democrática y por reivindicaciones democráticas, no como se entiende dentro del marco neoliberal, de lo que pasó en el norte de África, a lo que nosotros llamamos países árabes, ¿no?, pero en realidad en el Magreb, ¿no?, y fue Egipto después, y eso continuó incluso en las llamadas monarquías, que en realidad son regímenes más absolutistas, cuasi dictatoriales, que regímenes democráticos, ¿no? Y a partir de allí, es de que en este contexto, los debates que estamos teniendo justamente se ubican en la construcción de este nuevo paradigma, ¿no? Además, no olvidemos de que cuando hablamos del Estado, estamos hablando de la organización social interna que tiene repercusiones en las relaciones internacionales directamente e incluso puede profundizar o no una situación de subordinación de ciertos estados más fuertes y otros, llamémoslo así, para evitar el lenguaje tan sutil, ¿no?, como estados dominados o estados subordinados, ¿no? Ese punto es un punto clave. ¿Por qué es un punto clave? Porque dándose justamente una situación
de dominación o de subordinación o de jerarquización o disparidad, o si ustedes quieren en términos más políticos, una situación estructural asimétrica, es justamente el elemento que posibilita, ¿no?, por un lado, la imposición de un sistema a nivel planetario, pero ese mismo sistema, aún dentro de su lógica, no puede impedir el surgimiento de efectos colaterales secundarios, llamémoslo como queramos, que se llama la reivindicación democrática en varias partes del planeta. Hoy es el turno del norte de África, en todo el Magreb, ¿no? Ayer fue el turno de América Latina. Hoy le toca a Europa adentrarse en una profunda crisis, ¿no? Y una crisis que implica, a su vez, y que hoy aflora con mucha más fuerza que hace 20 años, 3 puntos que son fundamentales. Que estamos asistiendo, además del paroxismo y de un agotamiento sustancial del cuadro normativo y político del modelo imperante, a una profunda crisis del Estado. No como habla la doctrina occidental, el Estado-nación, no. Es profunda crisis del Estado. En el caso de Europa, ya hemos pasado nosotros por esa crisis, ¿no?, que conlleva la descomposición del Estado. Y cuando hablo de descomposición del Estado, estoy hablando también de las repercusiones directas que tiene esa descomposición del Estado en el proyecto político neoliberal, monetarista y financista bancaria, que es la deriva que hoy podemos observar en la Unión Europea. Crisis no paralela, sino crisis consustanciada, ¿no? El segundo punto es la profunda crisis de legitimidad democrática. ¿Por qué se da esa profunda crisis de legitimidad democrática? Es porque este proyecto viabilizó una transformación, llamémoslo así, negativa del Estado, en donde los valores democráticos y sobre todo el ejercicio de los valores democráticos ceden en favor de gobiernos que, incluso utilizando, no en términos peyorativos, la terminología aristotélica, en realidad son gobiernos netamente oligárquicos, sea en España, sea en Francia, llámese Merkel, Sarkozy, François Hollande, llámese como se quiera, son gobiernos corporativos oligárquicos. Y justamente es esa crisis, salvo si alguien tiene otra explicación, es esa profunda crisis y ese desprendimiento que existe entre un gobierno corporativo oligárquico que hace caso omiso justamente de los valores democráticos, es que aparecen hoy las movilizaciones, ¿no? Ninguna movilización es gratuita. Las movilizaciones ciudadanas y las reivindicaciones por una democracia no son elementos accidentales o hechos fenomenológicos, en el sentido positivista. Siempre es producto y siempre está relacionado con, ¿no? Y eso explica hoy que en países como Bélgica, ¿no?, España, Portugal, Grecia, hoy en Francia, el tema de la auditoría vuelva al tapete no como una reivindicación técnica, sino como un elemento que se plantea dentro de un modelo que entra en crisis, pero al mismo tiempo como un nuevo elemento de paradigma de reconstrucción justamente de los valores democráticos, ¿no? Europa tal vez sea hoy, sobre todo la Unión Europea, ¿no?, es el ejemplo más palpable de que este modelo se agotó. Y este modelo se agotó tanto que incluso
menosprecia los valores fundamentales en el término netamente rousseauiano, ¿no? Incluso de Locke, ¿no? con su concepción un poco peculiar de lo que es la sociedad civil, la democracia. Pero bueno, es la demostración del desprecio absoluto al ejercicio de los derechos democráticos. Ni hablemos de los recortes sociales y además hacia una variación de estados cada vez más represivos, en donde incluso la normativa antiterrorista se está aplicando a movimientos sociales y en donde incluso usted que vivió mucho tiempo allá también sabe que existe lo que se llama el Tratado de Prüm, que se firmó en Hungría, ratificado por todos y cada uno de los estados de la Unión Europea, y cuyo título se denomina así: Tratado de lucha contra la criminalidad transfronteriza, la criminalidad financiera y la criminalidad social. ¡Wow! ¿No? En ese tratado, que está en vigencia, una manifestación es considerada potencialmente un acto terrorista. Es un poco lo que hace Piñera con los movimientos mapuches, ¿no? Entonces, toda reivindicación que pueda aparecer como modelo alternativo o reclamación alternativa al modelo imperante, evidentemente también está encuadrada del derecho internacional extremadamente eficaz que se llama la lucha antiterrorista y contra la inmigración, además ilegal. La migración es considerada parte de la criminalidad internacional. Esa es la lección de democracia que hoy estamos recibiendo en la Unión Europea. ¿Qué año? 1997 y entró en vigor en el 2006. Se escribe PRU al estilo húngaro U.M. Tratado de Prüm, lo traité de Prüm, ¿no? Pas le Prüm. Y además, en ese contexto también, es de que la reivindicación de la auditoría aparece como no como un elemento técnico, sino fundamentalmente como parte de una reivindicación ciudadana de participación en el proceso de toma de decisiones. En Europa, francamente, sobre todo en la Unión Europea, da lo mismo hoy, ¿no? Aplican un derecho internacional, hasta yo diría, no neocolonial, sino prácticamente con un contenido de barbarie, de destrucción generalizada. Da lo mismo que esté tal partido o tal partido, que sea un liberal o que sea un socialista o un radical de izquierda. Porque justamente en la Unión Europea, hoy más que nunca, se aplica a rajatabla lo que nosotros se nos ha aplicado durante 20, 25 años, ¿no? Y que evidentemente produce una hecatombe social. Además de eso, la reivindicación de la auditoría, fíjense que coincide con problemas de corrupción estructural dentro de la Unión Europea. Y hoy incluso gobiernos sacudidos por el tema de la corrupción, como es el caso del gobierno español, ¿no? Que está en plena crisis, ya no de legitimidad democrática, sino como que se abriría una situación de crisis social dentro del Estado, ¿no? En ese contexto también es de que hoy se dio un avance extremadamente importante y que está en relación directa con toda la problemática de las políticas que fueron impuestas y que en ciertos lugares se sigue imponiendo. En África no paró, esos programas, al contrario, más que nunca se siguen aplicando. Les voy a contar una anécdota de hace poco tiempo sobre el tema, ¿no? Es justamente de que todo ello debe estar asegurado por el cuadro normativo internacional. Allí aparecen, justamente acá tengo el último informe del PNUD,
y entre el dato que avanzan entre el 2010 y 2013 se firmaron y se ratificaron con una velocidad impresionante 110 tratados más de promoción y protección de la inversión. Eso se llama, señores, hito histórico en las, entre comillas, negociaciones internacionales. Y hoy totalizamos 2.800, según los datos del PNUD, 2.867 solo tratados de promoción y protección recíproca de la inversión. Solo tratados en materia de inversión. Sin contar los tratados de libre comercio. Si hacemos un relevo en América Latina, tenemos el TLCAN, tenemos TLC México, Centroamérica, tenemos CAFTA más República Dominicana, tenemos el último tratado Chile-México, ¿no? Tenemos también TLC Perú, Estados Unidos, Colombia, Estados Unidos, Chile, Estados Unidos, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, de que este sistema necesita también de ese cuadro normativo, que se llama cuadro normativo internacional y que es extremadamente eficaz. Extremadamente eficaz, ¿no? Además de eso, tenemos también una de las patas fundamentales de este sistema que se llama la OMC. Independientemente del fracaso de la ronda de Doha, que nos implica el fin de la OMC, lo cierto es que en el Acuerdo de Marrakech, artículo 3.4, aparece justamente que la OMC coordina las políticas comerciales y económicas con el FMI y el Banco Mundial. En esa sustentación normativa, en ese cuadro justamente que impele y que en muchos casos tienen más un contenido político que jurídico, destinado justamente a impedir todo proceso de cambio que vaya contra ese modelo, es de que una vez más, en medio de una auditoría, el gobierno ecuatoriano, rompiendo con una lógica, ¿no? Porque se rompe con una lógica para construir un nuevo paradigma societal, es de que procede ¿no? a una auditoría, esta vez sobre uno de los elementos fundamentales que ha legalizado y en cierta manera legitimado la apropiación de los recursos naturales, que son los tratados de promoción y protección de la inversión. Ese hito también forma parte de la construcción de este paradigma, de construcción de nuevos valores en medio justamente de la conformación de bloques, que sea a nivel netamente internacional, a nivel regional o subregional, pero cuyo objetivo fundamental no es simplemente hacer variar la correlación de poder, sino construir un nuevo modelo de sociedad. Y por último, ya para terminar y tener el tiempo para el próximo y que abramos un buen debate, es de que en realidad hoy estamos asistiendo en un momento privilegiado como en los primeros años del siglo XXI, en el que la internacionalización, o como llaman los doctrinarios, ¿no? La mundialización, la internacionalización hoy es facilitada por un hecho extremadamente rico, que por lo menos, a diferencia de otro tiempo, vivimos, sentimos y actuamos casi en un mismo tiempo, sea en África, sea en el norte de África, sea incluso a nivel regional o subregional. Y que esta cuestión de auditoría hoy abre una nueva perspectiva, no solo de ruptura, no solo de ruptura con un modelo,
sino fundamentalmente como una herramienta de transformación y construcción de modelos alternativos, ¿no? Tal vez hoy estemos asistiendo a un momento extremadamente complejo y difícil, ¿no?, en la coyuntura internacional. Tenemos algunos bloques que han perdido mucha de la energía original, como el caso de UNASUR, Mercosur, que había justamente servido como bloque incluso de protección de los movimientos sociales a nivel regional, ¿no? Hoy confrontados a una especie de recuperación de la iniciativa diplomático-político-estratégico que se materializa en la llamada Alianza del Pacífico, que resquebraja o al menos abre una seria fisura al proyecto de construcción de un paradigma diferente y sobre todo a un proyecto que quiera también jugar a la reconstrucción de la multipolaridad a nivel internacional. Y asimismo, evidentemente, en medio de este debate, auditoría-deuda, no podemos perder de vista de que estamos todavía caminando a tienta más o menos en esa construcción de alternativas, ¿no? Acá tenemos al compañero Pedro, ¿no?, un gran académico científico también, que conoce bien los sinsabores y la lucha del Banco del Sur, ¿no? Y tampoco debemos ser ingenuos, ¿no? Dentro mismo de este proceso, en América Latina, existe un problema político de fondo, ¿no?, que en algún momento debe ser abordado en ese carácter de núcleo de obstáculo o de núcleo de posibilidad de avanzar en una construcción, que es el problema de la asimetría, ¿no? No es lo mismo, y ojo, hablo simplemente desde el punto de vista superestructural, ¿no? No es lo mismo hacer una auditoría en Ecuador que hacerlo en Brasil y que el gobierno brasileño asuma una posición, ¿no? Es ese nexo de solidaridad que se traduce en muchos casos en la reproducción de esquemas de dominación, hay que admitirlo, ¿no?, que lleva también a algunos países a conformar sus bloques, ¿no? Esa realidad en algún momento debe ser abordado porque va a tener que formar parte de la construcción de los nuevos paradigmas, ¿no? Y sobre todo si queremos avanzar en este tema de la auditoría, ¿no?, debemos abordar porque también se juegan responsabilidades dentro de la región. O avanzamos en la construcción de alternativas, ¿no?, en donde por lo menos los más chicos planteen 2 o 3 velocidades, ¿no?, o evidentemente hoy se nos plantea el riesgo de un gran retroceso en donde los avances cualitativos que se dieron y en particular dentro del ámbito de la auditoría ciudadana de la deuda, hoy ciudadana de los tratados de protección de las inversiones, pueden correr el riesgo de quedarse, como en el caso de la sentencia Olmos, en aguas de borraja. No es que tenga una visión pesimista, ¿no?, pero son realidades que hoy se están planteando en nuestra región. Y sobre todo, también pasa por los mecanismos concretos que aseguren la viabilidad de los resultados, ¿no? Si se ha denunciado el convenio de Washington del 65, hoy lo han denunciado Ecuador, Bolivia y Venezuela, muchos otros expresan su disconformidad, ¿no? También hay que construir un nuevo cuadro normativo con instituciones fiables, ¿no? De ahí también que el tratado, las negociaciones sobre convenio o tratado en materia de solución de diferendos dentro de la UNASUR es un elemento vital, pero que sin embargo encuentra obstáculos de fondo para su concreción, ¿no? Y termino simplemente, más que dar propuestas, ¿no?, algunas sugerencias, ¿no?
hoy podemos apreciar la real dimensión y el impacto que puede tener y que tiene la iniciativa que ha sido tomada por el gobierno ecuatoriano sobre la auditoría de la deuda, ¿no? Y más de un problema técnico, hoy tiene esa repercusión de carácter democrático y reivindicativa en Europa, ¿no? Y allí viene un poco una sugerencia, aprovechando de que hoy, como se dice en francés, el mundo es un petit village, ¿no? Como dicen los que tienen el poder financiero. En realidad hoy tenemos la ocasión no solo de debates y de intercambios, sino de una participación directa en este extraordinario movimiento que se está planteando en Europa a través de la concreción de redes que, más allá incluso de la cuestión de auditoría, participen en un debate societal mucho más amplio, ¿no? Y termino con esto para sugerir también la necesidad de que, ya que se dieron puntos de inflexión acá en Quito, una declaración de Quito, ¿no? Las compañeras de Túnez creo que tienen un proyecto y sería interesante discutir ese proyecto de tal forma que las reivindicaciones, llámese en Túnez, llámese en otros países de la Unión Europea y probablemente en África, tenga realmente un carácter internacional y sobre todo refleje la solidaridad entre los pueblos, ¿no? Muchísimas gracias y gracias realmente por la paciencia que me tuvieron.